Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 8 del paper 10, que se titula La prosa y el pensamiento, el Lazarillo de Tormes. Antes de analizar la obra del Lazarillo de Tormes, repasaremos los antecedentes de la novela picaresca en España. Empezaremos con las novelas renacentistas y los libros de caballerías. En el siglo XVI se realizaron todo tipo de experimentos alrededor de la narración novelesca en prosa. La forma cruda de describir la novela fue sustituida por una forma perfecta y acabada que se ve en Cervantes a finales del mismo siglo. La imprenta hizo posible la difusión de la novela de manera extraordinaria y contribuyó indudablemente a la popularidad de este género. Lo que en la Edad Media fue el problema épico se convirtió en la novela en la época renacentista. Es decir, la narración mediante el diálogo apareció ahora en la novela. Los libros de caballerías solían relatar la vida de un héroe nacido en noble cuna, que lucha contra las más increíbles criaturas y supera todas las dificultades. Los antagonistas en tales libros solían tener una princesa cautiva en su poder. Era el deber del caballero rescatar y salvar a la princesa. El libro se acaba con la unión feliz del caballero y esta princesa. Es el mismo esquema argumental que se encuentra en las novelas de aventuras en la actualidad. Las novelas de caballerías poseen ciertas características propias. La más importante de ellas es que el héroe es idealizado y no posee ningún tipo de maldad. Por el contrario, sus enemigos son absolutamente malvados. Además, el amor entre el caballero y la princesa o la dama sigue estrictamente las reglas del amor cortés de la literatura francesa medieval. La influencia de estos libros fue tan profunda que estuvo prohibido llevarlos a América durante la conquista, porque las autoridades temieron que los indios pudieran creer que las sagradas escrituras fueran tan inverosímiles como la narración de los libros de caballerías. Este temor nació debido a que la mayoría de la masa lectora de España creyó en la existencia auténtica de los héroes de estas novelas. Cabe destacar que el libro de mayor éxito de todo el género en España fue el Amadís de Gaula. Su redacción original data de principios del siglo XIV. El recopilador García Rodríguez de Montalvo publicó en 1508 una versión más ampliada en Zaragoza, de la que se realizaron más de 30 ediciones durante ese siglo. Es quizá la única novela caballeresca que combina todos los atributos de este género. Analiza las características psicológicas de los personajes y enumera las varias aventuras del héroe. Su popularidad fue tan extraordinaria que se multiplicaron las continuaciones e imitaciones del libro.
En estas historias se narraban las vidas y aventuras de los parientes e hijos de Amadís, y así nacieron otros héroes. La decadencia de este género empezó en el último cuarto de siglo, cuando ya había gozado de 3/4 de una vida editorial intensa. Este es un hecho sociológico realmente extraordinario en la literatura del siglo XVI. El apogeo de esta novela coincide con la época renacentista, aunque tiene rasgos de lo caballeresco en cuanto al tema del amor. Fue el vehículo ideal para hablar de los problemas acerca del amor neoplatónico. Su esquema estructural sigue las normas de un diálogo entre pastores, quienes en realidad son cortesanos cultos con apariencia de pastores. La historia de estas novelas tiene lugar en la naturaleza, algo muy similar a las églogas de Garcilaso. También tienen versos intercalados en su acción. La Arcadia, del italiano Sannazaro, se considera como el antecedente inmediato de la novela pastoril española. Su esquema argumental sigue las mismas discusiones sobre los problemas del amor neoplatónico y la irreconciliable situación entre la razón y el amor. A pesar de lo artificial del género, este gozó de mucha popularidad en España en el siglo XVI. El primer libro de Cervantes, La Galatea, en 1585, también se enmarca dentro de este género pastoril. El primer género español de este género es Los 7 libros de la Diana, escrito en Valencia hacia 1559, del portugués Jorge de Montemayor. Esta novela tuvo un éxito inmediato. Sus imitaciones y continuaciones fueron innumerables, pero también tuvo detractores, sobre todo entre los seguidores del puritanismo, que eran capaces de aceptar la discusión del amor humano. A continuación, vamos a hablar sobre la novela bizantina. Este género también fue muy exitoso y popular entre los lectores del siglo XVI. Tuvo su origen en el redescubrimiento de un manuscrito de una novela llamada Teágenes y Cariclea, del bizantino Heliodoro. Gozó de mucha popularidad y fue traducida a muchas lenguas. La novela bizantina es el resultado de la mezcla entre lo sentimental, predominante en el siglo XV, y las características de los libros de caballerías. El tema aquí también es el amor, como en la pastoril, pero el tratamiento es diferente. Los personajes se encuentran con todo tipo de problemas, pero el desenlace es siempre feliz y concluye con la unión de los enamorados. Este tipo de novelas no incluyen las largas digresiones sobre la naturaleza, como ocurría en la novela pastoril, sino que es un género con constante movimiento. Los viajes se suceden a lo largo de toda la trama. De hecho, la novela empieza siempre con un viaje, cuando la historia ya está en desarrollo, y recupera retrospectivamente el hilo de la trama. La primera muestra de esta novela en España es La historia de los amores de Clareo y Florisea, de 1552, de Alonso Núñez de Reynoso.
La más popular fue La selva de aventuras, de 1565, de Jerónima La más popular fue La selva de aventuras, de Jerónima de Contreras. Este tipo de novelas proceden de la novela italiana renacentista, en la que aparece con frecuencia el personaje del morisco. El morisco tiene todas las cualidades del héroe caballeresco. Esta visión idealizada del árabe resurgirá en el romanticismo en el siglo XIX. El ejemplo más popular del género en España fue la historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, de hacia 1551-1565. El protagonista llega a ser prisionero de los cristianos y es separado de su amada Jarifa. Su éxito fue tal que Cervantes incluyó en su Quijote una novela morisca, y también Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache. Una novela morisca influida por hechos históricos fue la historia de los bandos de los cegríes y abencerrajes, de 1595 a 1619, también llamada Guerras Civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, autor que se inspira en los romances. Tras esta revisión de los antecedentes, vamos a pasar a tratar el nacimiento de la novela picaresca. En concreto, vamos a hablar sobre el Lazarillo de Tormes. La novela picaresca es un género propiamente español, que tuvo mucha influencia sobre la literatura de otros países. Es el género novelístico que más puede conmover y entusiasmar al lector moderno. Propiamente dicha, la novela picaresca tuvo su éxito y desarrollo en el siglo XVII. No obstante, el librito anónimo La vida del Lazarillo de Tormes, publicado en 1554, fue el iniciador del género. El Lazarillo de Tormes cuenta la historia de un niño llamado Lázaro, que pasa de vivir con su madre a trabajar de criado de varios amos. Entre sus amos figuran un ciego, un clérigo y un escudero. La novela empieza con el nacimiento del protagonista y termina cuando él ya ha alcanzado la edad adulta y está casado con la amante del arcipreste de Toledo y vive de pregonero. La obra se divide en 7 episodios o tratados. En el primer tratado, Lázaro empieza a contarnos su historia. Vivía en Salamanca con su madre y su nombre, Lazarillo de Tormes, se debía al río Tormes, en Salamanca. Su padre había sido un ladrón y poco después su madre se casó con un negro. Tuvo otro hijo y puso a Lazarillo al servicio de un mendigo ciego. Así empieza la primera aventura del Lazarillo, que tenía que buscar comida para el mendigo y para sí mismo. Como el mendigo le daba poco para comer o beber, Lazarillo hizo un agujero debajo de la jarra del vino del mendigo y la tapó con cera, para beber luego todo el vino que cayera del agujero. Cuando el mendigo se dio cuenta de este pequeño truco del pícaro, le castigó brutalmente. Después de otros sucesos similares, en una noche lluviosa, Lázaro le dijo al mendigo que para cruzar un río
tenía que saltar con toda su fuerza. Siendo el mendigo ciego, este saltó y chocó contra un pilar, y Lázaro se escapó antes de que éste se recuperara. En el segundo tratado, a Lazarillo solo le preocupa encontrar comida. Por eso llegó a ser el ayudante de un clérigo, pero este era muy avaro y Lazarillo solo comía bien durante los entierros. El clérigo guardaba el pan en una vitrina y Lazarillo, que siempre tenía hambre porque nunca comía bien, encontró su llave y por la noche solía comer el pan sagrado a escondidas. A su amo le decía que eran los ratones, que entraban por los agujeros para comerse el pan. Su amo entonces puso muchas trampas para matarlos, pero cuando esto no sirvió de nada, porque Lazarillo continuó comiéndose el pan, su amo empezó a tener miedo de que fuera una culebra. El Lazarillo, temiendo ser descubierto, se metió la llave en la boca. Una noche, mientras Lazarillo se comía el pan, se despertó el clérigo. Lazarillo se asustó y sin querer emitió un silbido con la llave que tenía en la boca. El clérigo dio un bastonazo en la dirección del sonido y así descubrió que el herido era el Lazarillo. Cuando éste se recuperó, se marchó de la casa del clérigo. En el tercer tratado, encontró Lazarillo a un escudero en Toledo. Al ver su vestido propio de la clase alta, Lazarillo aceptó ser su criado, pero cuando llegó a la casa de este nuevo amo, vio que no tenía dinero por el aspecto desolado y lúgubre del edificio. Además, siendo de la clase alta, el escudero no disponía de habilidades adecuadas para cuidarse o buscar comida por sí mismo. Entonces el Lazarillo tuvo que encargarse de encontrar alimento para ambos. En todo este episodio, el niño desarrolló gran simpatía hacia su amo, ya que en realidad este era un hombre honesto y sincero. El cuarto tratado es tan breve que solo tiene un párrafo. En él, el Lazarillo llegó a servir a un fraile de la Merced, a quien le gustaba andar tanto que Lazarillo no pudo quedarse con él por mucho tiempo. En el quinto tratado, Lazarillo empezó a trabajar para un bulero, es decir, una persona que emitía bulas o documentos religiosos. Pero el bulero era deshonesto y, en complicidad con el alguacil para obtener más dinero de la gente, anunció que el alguacil no podía morir gracias a la bula que él había vendido. La gente, al oír esto, se apresuró a comprar más bulas. Tal engaño desilusionó tanto a Lazarillo, quien, a pesar de ser ladrón, no podía aceptarlo. Dejó entonces el servicio del bulero. En el tratado sexto, Lazarillo trabajó para un amo que pintaba panderos, pero lo dejó poco después y empezó a trabajar para un aguador, con quien ganó mucho dinero. Después de 4 años, había ganado tanto que podía comprarse vestidos decentes. Entonces dejó de trabajar para el aguador. El séptimo tratado es el último de la novela, y en ella vemos a Lázaro trabajando de pregonero en Toledo. Está contento con su nuevo trabajo y el arcipreste de Toledo le sugiere casarse con una criada suya. Aunque la gente murmura que su mujer
tiene relaciones inmorales con el arcipreste, este aclara todo y queda contento de nuevo nuestro Lazarillo. Los 3 primeros tratados son los más dibujados y sustanciosos del libro. Los demás contienen personajes no tan bien dibujados y el protagonista también pierde importancia. La trama ya no es tan coherente a medida que avanza la historia, pero en conjunto la novela tiene unidad estructural perfecta. Su estructura está tan bien tejida que si cortamos alguna parte, el libro no tendría sentido. Lázaro pasa por muchas miserias al servicio de sus 3 primeros amos. Sin embargo, en los últimos 4 tratados, su mala fortuna se reduce. Al final, llega a una situación de buena fortuna cuando trabaja de pregonero y tiene una mujer. Ha adquirido cierto escepticismo, resultado de las amargas experiencias que tiene a lo largo de su vida. En este libro no solo ha sufrido él, también ha visto a otros sufriendo en la sociedad. La novela es, pues, una crítica de todas las capas de la sociedad española. No es solamente una sátira social, es una obra en la que el autor da una visión cómica del mundo, de ciertos aspectos tristes de la vida. La novela es una crítica de todas las capas de la sociedad española. No es solamente una sátira social, es una obra en la que el humor, una visión cómica de ciertos aspectos tristes de la vida, posee excepcional importancia. En todos los episodios, las experiencias de Lázaro causan risa al lector, pero en el fondo hay una seriedad que hace que la historia no sea simplemente un entretenimiento. Los personajes tienen rasgos verosímiles que también la convierten en una novela realista. Las muestras de la novela picaresca posterior tienen influencias barrocas y por eso tienden a la exageración. Como resultado, sus personajes no alcanzan la verosimilitud que vemos en el Lazarillo de Tormes. Otro aspecto muy importante de la novela es la originalidad en la forma. Es una autobiografía retrospectiva, es decir, la novela empieza con Lázaro trabajando ya de pregonero y contando su historia a un personaje desconocido mediante el recurso del flashback, es decir, una mirada hacia el pasado. Esta técnica fue muy utilizada en las autobiografías de personajes ilustres de la literatura clásica. Los episodios más cómicos de la novela pertenecen a la tradición popular. Sin embargo, el personaje del protagonista es muy coherente y está muy bien dibujado. Muestra un crecimiento moral en el muchacho hasta llegar a la edad adulta. El realismo narrativo da a los lectores la sensación de transformación que se produce en la vida real. Es algo muy diferente de los libros de caballerías, en que la forma de narración es idealizada. En estas novelas, el héroe nace ya tipificado
en lo que será toda su vida. En conclusión, podemos decir que todos los rasgos del Lazarillo de Tormes lo acercan a las más grandes obras de la literatura española, como El Quijote y La Celestina. 5 años después de su publicación, fue prohibido y volvió a tener difusión con la edición que realizó Guzmán de Alfarache casi 40 años más tarde. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo en el módulo que trata sobre el Lazarillo de Tormes.